Muy bien, comenzamos. Jucobolista, bienvenido. Heiser Acosta, esto es Palabrita. 4:30 de la mañana, hora Montreal, Santiago, Caracas, 9:30 de la mañana, Las Palmas y 5:30 de la tarde en Hiroshima. Hoy miércoles tengo 10 nuevas palabras. Son palabras que de seguro conoces. Yo conozco algunas por acá, otras me son completamente desconocidas. Pero antes, vamos a reseñar las palabras de ayer o del episodio pasado, si estás escuchando el podcast o estás en YouTube. Te invito a que te unas aquí a Clubhouse, a Palabrita, para que nos escuches de lunes a viernes a partir de las 4:30 de la mañana. 20 minutitos en este club todos los días de lunes a viernes. ¿Okay? Hora Montreal, ojo. Entonces, las palabras que vimos en el episodio pasado: acendrar, arenga, avieso, carácter, eminente. Yo te las doy y después te explico. Empírico, eximir, hisopo y honestar. Entonces, acendrar, ¿qué significa? Depurar, purificar algo. El crisol de los tiempos ha purificado su fama. El crisol de los tiempos ha acendrado, con A, sin H, ojo, acendrado su fama. Arenga es un discurso pronunciado para excitar los ánimos de los oyentes. Antes del combate, el general lanza un discurso emotivo a sus tropas. El general lanza una arenga a sus tropas, una soflama. Avieso, cuando te miran con una mirada aviesa, es que es una mirada malvada, que tiene malicia. Usted ha hecho una interpretación malvada de mis palabras. Usted ha hecho una interpretación aviesa de mis palabras. Se escribe A, B pequeña. Carácter significa muchas cosas. Significa conjunto de cualidades, firmeza del carácter, una condición de la persona, fuerza y originalidad del estilo. La sierra se ha poblado de casas con una arquitectura anodina y sin carácter. La ley se tramitará con carácter de urgencia, con estado o condición de urgencia. Es una persona flexible, pero de carácter, un carácter negociador. Eminente que sobresale por su cualidad o mérito. Un eminente cirujano ocupa un lugar eminente en la escala social. Tenemos empírico, de la experiencia. Ciencias empíricas, o sea, que demuestran datos empíricos que demuestran. La ciencia se basa en la comprobación empírica de hipótesis. Eximir es liberar a alguien de algo, ¿okay? De una carga. Tener una beca que lo libera de pagar la matrícula. ¿Cómo decimos eso? Tener una beca que lo exime. Se escribe E-X-I-M-E. Exime de pagar la matrícula. No puede liberarme de su obligación de decidir. No puede eximirse de su obligación de decidir. No puede liberarse de su obligación. Hisopo, con H, ojo, es un utensilio. Cuando el sacerdote bendice la lápida, él utiliza esta especie de campanita que va de un lado al otro, ¿ya? Yo digo campanita de metal, pero eso es un hisopo. Pero también un hisopo es lo que te introduce en la nariz para las pruebas de COVID, o si te quieres un poco limpiar la cera de los oídos. Ese tubito un poco blanco con algodón, cabecita de algodón, eso es un hisopo. Y el último, honestar. El documental honró la vida y obra de Pablo Neruda, del poeta chileno. El documental honró la vida y obra de Pablo Neruda. El documental honestó. Honestar es el verbo. Significa honrar. Es lo mismo. Suena un poquito más extraño, pero bueno, depende de dónde estés empleando este tipo de palabras, pues va a ser un recurso propicio, ¿no? El documental honestó la vida de Pablo de Neruda. Ahora sí, pasamos con las 10 de hoy. ¿Qué palabritas puedes aprender que no sabes? ¿Cuáles son esas palabras que hoy podemos aprender para mejorar nuestro vocabulario? Este episodio número 12, se titula De numerar y teta. Así que comenzamos con la primera palabra. Ahí está, numerar. ¿Para ti qué significa numerar? ¿No? Numerar, según la RAE, es marcar algo a alguien con números. Numera las páginas del documento. ¿Okay? A ese documento le vas a poner los numeritos. Entonces, numera las páginas para ver cuántas hojas nos faltan o cuántas hojas nos quedan. También es contar.
algo o alguien, siguiendo el orden de los números. Por ejemplo, el sargento numera a los soldados de la compañía. Ahora, ¿se dice enumerar? También. Se dice también enumerar. Entonces, tú puedes enumerar los alumnos o tú puedes numerar los alumnos del salón. Ahora tengo dudas, fíjate. Te pido que me ayudes en los comentarios si se puede decir enumerar los alumnos en el salón. ¿Ok? Yo creo que se puede porque lo he dicho. Y si no se puede, lo he dicho mal. Pero numerar es el primer verbo. El segundo verbo es un verbo raro. Y ese es una palabra, es un adjetivo. Y es el adjetivo raro, que es poco común. ¿Cómo definirías algo raro? Que es escaso o poco abundante, que es extravagante, ¿no? Entonces te doy una frase. Le han detectado una rara enfermedad. Piensa en un adjetivo o un sinónimo de raro. Yo diría peculiar, ¿no? Le han detectado una enfermedad peculiar. Le han detectado una enfermedad rara. Buenos días, Ico. Llegó 6 minutos retardado. Hora Canarias. Entonces, tenemos numerar, que es marcar algo o alguien con números. Numera las páginas del documento. El sargento numera a los soldados de la compañía. Numerar, esa es la primera palabra. La segunda palabra es un adjetivo y es raro, rara, que es poco común. Le han detectado una rara enfermedad. Es raro que tarde tanto. Raro es el día que no llueve. Número 3. Te lo voy a dar y tú me completas la palabra. Voy a descansar si yo te digo voy a descansar un poco, ¿no? ¿Qué te estoy diciendo? Sé lo que hay que hacer, no hace falta que me lo repitas la palabra empieza con R, es masculino. Otro, a r nos divertíamos y a r nos aburríamos. La palabra es rato. Porción indeterminada de tiempo, generalmente corta. Voy a descansar un rato. Sé lo que hay que hacer, no hace falta que me lo repitas a cada rato. A ratos nos divertíamos y a ratos nos aburríamos, o sea, de manera intermitente. Tenemos numerar, tenemos raro, tenemos rato. Cuarta palabra. La cuarta palabra es una palabra súper, hiper reconocida, empieza con R y te la voy a dar la definición y vamos a ver si latinas, ¿ok? Es un conjunto, a ver, Ico y a ver, eterno, que no sé de dónde me hablas, eterno, bienvenido. Déjame ver, eterno Eric. Muy bien. Conjunto de creencias acerca de la divinidad y de normas y prácticas como la oración y el sacrificio que las acompañan. Coño, esto es muy raro. Número 2, veneración a ciertos valores. Te lo doy en una frase, tú me completas. Cristiana, musulmana. Siente la del trabajo. O sea, siente la veneración del trabajo. Siente la del trabajo, que puede ser, la palabra es religión. Conjunto de creencias acerca de la divinidad, la religión cristiana, la religión musulmana. Siente la religión del trabajo, siente la veneración del trabajo. Palabra número 5, y nos quedan 5. Es un verbo. ¿Cómo se dice cuando tú quieres incitar a una persona a enfrentarte con ella? Cuando quieres cuando tú quieres luchar con ella. ¿Qué le estás haciendo a ella? ¿Cuál es el verbo que se utiliza? O cuando alguien te reprende. Por ejemplo, Ico a que haga a Eterno públicas sus acusaciones. Ico a Eterno a que haga públicas sus publicaciones. O si no, mi mamá no quise ser atrevida y callé. Vamos a ver. Retar, muy bien. Esa es la palabra. Incitar a una persona, a otra, a enfrentarse con ella en una lucha, competición o hacer algo difícil o desagradable. Lo ha retado a un duelo con pistolas, la reto a que haga públicas sus acusaciones y cuando te reprende. Mi mamá me retó. No quise ser atrevida. ¿Ok? Muy bien. Tenemos la sexta palabra, empieza por S
y significa destino. Significa destino. Se pronuncia siempre átona y dice así: su sí era morir joven, o sea, su destino era morir joven. ¿Cuál puede ser esa palabra? Empieza con S, su sí, y también es una sino. Excelente, Ico. Ico López Rienda la está rompiendo. Sino es la palabra destino, fuerza que determina los sucesos o encadenamientos de esto. Ha tenido un sino trágico. Entonces, cuando quieres decir destino, puedes decir sino. Es una palabra un poquito extraña, pero se usa. Su sino era morir joven, ¿no? Es también una conjunción. Une una oración con elementos de oración, indicando contraposición. Por ejemplo, no he venido a discutir, sino, ojo, arreglar las cosas. Ahora, no sé si se pronuncia en cuestión de destino como sino o sino, como el sino. Eso no lo sé, tendría que averiguar. Pero puede ser, por ejemplo, su sino. Yo digo que su sino era morir joven. Ahora, no sé si es su sino era morir joven. Yo creo que era su sino, ¿ok? No he venido a discutir, sino a arreglar las cosas. No podemos hacer nada sino esperar. Muy bien. Palabra número 7. A ver, uno de los dos. Eterno Eric o Ico López. Un sinónimo de superficial. Empieza con S. Es una palabra, es un adjetivo que significa que sobra, que no es necesario. Empieza con S. Le gusta la ropa sencilla, sin adornos. Ve al grano y olvídate de los detalles. Su, S-U-P. Que sobra o no es necesario. Le gusta la ropa sencilla, sin adornos. Casi, superflua. Adjetivo, que sobra o no es necesario. Le gusta la ropa sencilla, sin adornos superfluos, es decir, sin adornos innecesarios. Ve al grano y olvídate de los detalles superfluos. Se escribe SUPERFLUO, superfluo o superflua. Muy bien. Número 8. Número 8 significa varias cosas, tiene varias acepciones. Perdón, estoy un poquito engripado, Dios mío. En las hembras de los mamíferos es la mama, ¿no? También significa dar de mamar. Darla empieza por T. En las hembras de los mamíferos, los gatitos luchan por agarrarse a una, muy bien, Ico, a una teta de su madre. Referido a mujer generalmente es malsonante, ¿ok? Leche que toma un niño de la teta de su madre. El niño quiere tetas porque quiere. Cuando tú dices voy a dar la teta, cuando una mamá dice voy a dar la teta, es que va a dar de mamá, de mamar al niño. Dio la teta a su hijo hasta los 6 meses, o sea, lo amamantó. En la foto aparece una mujer dando la teta. Quitar la teta a un niño, ¿no? Y también significa eso, quitar la teta, dejar de alimentar con la leche materna. Por ejemplo, cuando una madre dice, no, le quité la teta a mi hijo a los 6 meses que lo dejó de amamantar. Muy bien. Número 9. Nos quedan 2. Esto es un verbo. A ver, ¿cuál de los dos? Rapidísimo. Empieza por T y significa preparar algo como un engaño, con astucia y generalmente de manera oculta. Y también significa organizar algo complicado. La banda terrorista, un nuevo atentado, un nuevo atentado, todo un plan de actividades para las vacaciones. La banda terrorista, digamos, planificó un nuevo atentado. ¿Cómo diríamos esto con T? La banda terrorista planificó un nuevo atentado, tramó. ¡Ico! Dios mío, la está rompiendo. Tramar es la palabra, es el verbo. Es un verbo transitivo. Tramó, tramitó. Tramitó se parece, pero tramitó es más burocrático. Porque, por ejemplo, si lo utilizamos como maquinar, la banda terrorista tramitó un nuevo atentado, es como que
lo oficializó, lo mandó al correo postal, después mandó los sobres, los sellos, ¿no? Como que patentó el atentado. En cambio, tramar significa más maquinar, urdir, ¿no? Pergeñar. Okay. Y la última palabra para cerrar, y hago un pequeño resumen, es un adjetivo que no se dice o no se expresa formalmente, pero se sobreentiende rápidamente entre los dos. Entre los candidatos hay un pacto, digamos, ¿cómo podemos decir un sinónimo de este vocablo? Invisible. Entre los candidatos hay un pacto invisible para evitar ataques personales. Empieza con T la palabra. Indivisorio no, empieza con T la palabra. Secreto no es, indivisorio tampoco. Es un adjetivo que no se dice o no se expresa formalmente. En la oración vienes corriendo, el sujeto ta es tú. Entre los transfugo tampoco. Entre los candidatos hay un pacto ta para evitar ataques personales. Es un pacto que se sobreentiende, pero que no se dice. Tratado, no. 3, 2, técito, no. 1, tácito, cácilico, tácito, lleva acento. Yo sé, te equivocaste, pero perdiste. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, tácito, señores, que se sobreentiende, que no se dice o no se expresa formalmente, pero se sobreentiende. Entonces, cerramos entonces con las 10 palabras de hoy. Recuerda que mañana estamos a las 4:30 hora Montreal. Son las 4:46 ahora, las 9:46 en Las Palmas. No sé dónde estás, Eterno Eric, dónde vives para ponerla ahorita acá. 5:46 de la tarde en Hiroshima. Tenemos numerar, raro, rato, religión, retar, sino, superfluo, teta, tramar, tácito. Así que señores, nos vamos, nos fuimos, estamos idos. Gracias por estar en Palabrita. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en podcast. Únete al club. Te voy a invitar a que te unas al club para que nos veamos todos los días por acá y participe. Que Dios reparta suerte y que de mí no se olvide. Recuerda que esto queda grabado para que lo repases. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Chao, chao.